Bueno, a veces la condición de sobreviviente te da el privilegio de la memoria, ¿no? De poder dar testimonio de aquellos compañeros que ya no están y que fueron compañeros de excepción, ¿no? A veces equivocadamente, en los momentos más difíciles de la militancia, se había acuñado una frase que decía que a los combatientes del pueblo no se los llora, se los reemplaza. Un criterio mecanicista de la militancia, ¿no? Después aprendimos con los años que se los llora y no se los reemplaza. Y Cacho es uno de esos compañeros. Yo tuve la suerte de no solo de conocerlo y de gozar de su amistad en más de 35 años, sino de haber estado muy cerca de Cacho en distintas etapas y en momentos límites de su vida, ¿no? Yo lo conocí en el periodo de la resistencia peronista, al principio de la década de 60, y poco después, no sé ubicarlo en el tiempo, sería los años 63, supongo, con mi querido amigo Rodolfo Ortega Peña, nos convertimos en los abogados de Cacho, ¿no? En esa época Cacho, y que con su grupo militante que lo llevó a la formación del MJP, ¿no? Tenía una tarea agitativa cotidiana y también con mucha frecuencia sufría detenciones en comisaría, era citado o llevado a coordinación federal, muchas veces de madrugada o por una pintada o por un acto, y bueno, nos acostumbramos. En ese momento era difícil que uno pasara como abogado una sola noche sin tener que, ya acostado, levantarse y partir hacia alguna comisaría. Y bueno, y entre eso eran frecuentes los llamados de doña Esther para avisar que Cacho tenía algún problema. Después lo traté ya en una militancia más madura y de otro tipo, previo a Atacorralo. Fui asiduo visitante de él porque con Ortega Peña fuimos defensores de buena parte de los presos políticos en los fines de los 60 y en la década de los 70, así que fui frecuente visitante a las cárceles donde Cacho pasó sus años después de Atacorralo. Lo vi a Cacho, o compartí con él el trabajo en la Facultad de Derecho después del 73, allí donde nos refugiamos muchos cavando nuevas trincheras frente al avance del lópezreguismo en el país. Volví a encontrarlo en el exilio. Después Cacho parte tempranamente porque hace ese viaje al Líbano, está en España, es expulsado de España. Él se reivindicaba de que habían expulsado a un soldado de Perón, y lo vi sobre todo en Francia, en esos años de exilio, de su trabajo con los artistas y demás. Volvimos casi juntos del exilio. Yo estaba en España, pero las tareas de coordinación que hicimos de denuncia de la dictadura hacía que frecuentemente fuera a París y lo viera a Cacho. Y lo volví a encontrar después del 83, en estas nuevas actividades con que Cacho planteó vuelta las formas democráticas a la Argentina, ese compromiso que no abandonó nunca a lo largo de su vida.
lo veía también seguido en el despacho de Ramón Torres Molina. Y bueno, eso hace que haya tenido el privilegio de ver el Cacho de los inicios, el de todos los tiempos y el Cacho de su final de vida, ¿no? Y puedo decir que Cacho siempre fue el mismo. Fue el mismo en su optimismo militante a uno de los momentos más duros. Fue el mismo en su coherencia personal. Fue el mismo en sus convicciones. Lógicamente, los tiempos cambiaban y también las características de las épocas y cómo expresarse militantemente. Y él no fue ajeno a esos cambios. Evidentemente, el joven agitador de JP no era el mismo que el combatiente de Tacorralo, o el preso de los momentos límites, ni el que trabajó en el exilio, ni el que dedicó sus esfuerzos en el campo de la solidaridad después de la vuelta de las instituciones en el 83-84, pero sí siempre fue el mismo en cuanto a que él buscó en cada momento expresar esa coherencia y lo hizo siempre desde una absoluta dignidad. En este país donde hemos visto a tantos traicionar su propia historia por prebendas y pequeñas monedas de cambio, Cacho lo podría haber hecho con muchísimo más facilidad que cualquiera, porque no hubiera tenido que ir a venderse. Cacho era de los tipos que todos hubieran querido comprar, ¿no? Él, con esa sencillez que siempre lo caracterizó, Cacho fue siempre un tipo humilde, pero con una humildad que no estaba dada desde un espíritu timorato, vacilante, ¿no? Cacho fue un tipo absolutamente firme siempre, de una serenidad asombrosa en momentos donde era para estar crispado, para mostrar un decaimiento y bajar los brazos. Cacho siempre fue un tipo de una absoluta serenidad, tempranamente maduro. Yo no veo mayores diferencias así en su comportamiento personal, humano, del Cacho de los 20 años que yo conocí, de aquel chico que con su paso por el liceo estaba para otra cosa que para andar poniendo caños en la resistencia, y ese Cacho ya abogado, ya de vuelta de muchas experiencias. Yo casi lo recuerdo como una imagen inalterable, un militante que fue un dirigente importante, un comandante de organizaciones revolucionarias, que tenía la particularidad que le daba esa serenidad, que es la de saber escuchar. Cacho escuchaba más de lo que hablaba. En segundo lugar, en un movimiento como el peronismo, donde desde su propia condición de movimiento invertebrado, las posiciones de poder dieron muchas veces actitudes autoritarias, actitudes irrespetuosas frente a los otros. Cacho siempre fue un tipo absolutamente respetuoso de los demás. El otro siempre en Cacho fue la corporización del compañero, aquel que había que entender. Siempre Cacho tuvo posiciones firmes, incluso duras, pero Cacho era un tipo
con esa rara capacidad para entender la discrepancia, ¿no? Para entender y buscar no los puntos de desencuentro, sino los acuerdos con los compañeros. Y tal vez por eso Cacho cosechó tantos amigos. Y la noche tan dolorosa de su velorio, de su sorprendente muerte, comentábamos con otros la enorme diversidad político-ideológica aún dentro del peronismo, pero en un marco muchísimo más amplio, en los sectores de izquierda y aún en sectores, diríamos, de un nacionalismo no tan popular como el que expresaban otros, ver esa multitud de gente tan variada llorando a Cacho, ¿no? Esa capacidad de hacer amigos no era en base a concesiones, sino al respeto, a la comprensión, al entender que había momentos en que el enfrentamiento podía ser duro, pero que siempre había que buscar los puntos de coincidencia entre los que integraban el campo popular. Cacho siempre tuvo muy clara la identificación del enemigo. Y bueno, ese es un primer acercamiento que yo puedo hacer a Cacho, tal vez plagado de anécdotas, que son lo que avalan esto que yo estoy diciendo hoy aquí sobre Cacho, ¿no? Pero en ese sentido, Cacho no fue un hombre que antepuso lo ideológico, más él, por el contrario, con su concepción clara, ideológica, sabiendo lo que quería, siempre tuvo un sentido de practicidad en la militancia, ¿no? Que se subió a lo largo de todo su trabajo. Cacho no era un violento por antonomasia, apeló a la violencia cuando creyó que era necesario oponer la violencia popular a la brutal violencia del sistema, ¿no? Y estaba muy convencido que la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. Pero supo cuándo usarla y cómo usarla. Él acompañó los distintos momentos del proceso político con una gran flexibilidad de ubicación. Nunca buscó, a pesar de ser un dirigente nato, un protagonismo. El protagonismo lo encontró Cacho primero por haber sido vanguardia, presencia militante, haber corrido los riesgos, haber estado en la primera línea, pero no buscando las luces y los micrófonos. Sí, sobre el final de su vida, porque a pesar de la desmemoria que en este país parece campear en muchos de los que no tendrían derecho a olvidar, Cacho tuvo su reconocimiento sobre ese final tan abrupto, injusto, inesperado, que fue su muerte, porque Cacho era un hombre joven, pero era tan larga su militancia que bueno, aparecieron los ensayistas a buscar a Cacho el Cadre, los cineastas, los músicos, porque era siempre una presencia irradiadora, pero además era un pedazo de la historia militante, ¿no? Sería difícil escribir la historia de los 60, de los 70 y aún la historia del exilio sin repetir a cada rato el nombre de Cacho el Cadre, ¿no? Entonces, creo que de ahí es que Cacho en los últimos tiempos tiene toda esa actividad testimonial, no porque se lo buscara como a veces se busca a los octogenarios por temor
a quedarse sin su testimonio, sino porque era el testimonio de un hombre joven, lúcido y con una característica muy especial. Cacho vivía el presente, es decir, no olvidaba el pasado, pero el Cacho nunca vivió de recuerdos. No, la memoria era la experiencia de su conciencia puesta al servicio del presente para la construcción del futuro. Cacho no era un militante jubilado. Cacho no era de aquellos que viven de sus viejas laureles y charreteras, o aquellos que justifican la inacción del presente o muchas veces la traición del presente con sus viejas historias militantes. No, en Cacho eso estaba incorporado porque era parte de su vida. Parte de su vida eran los viejos compañeros, parte de su vida eran las viudas e hijos de los hermanos que perdimos en el camino. Para Cacho, los nuevos chicos que nacían a la militancia o a un despertar de su conciencia que se le acercaban, formaban parte, pero no como el maestro Ciruela que viene a dar lecciones, sino a compartir con ellos esta experiencia de historia popular, sí, pero siempre no pensando en lo que hicimos, sino cómo seguir haciendo.